Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es su canal de Público y Privado. Por favor, véanos en todas nuestras redes sociales, pero también, por favor, no se pierda los programas totalmente en vivos y también retransmitidos en Radio Público y Privado, esta red digital que ya contamos aquí en Público y Privado, que da cobertura en todo el mundo, ¿verdad? Y la nueva barra de programas que próximamente tendrá Radio Público y Privado, exclusivos precisamente de esa red, y también, obviamente, algunos comentarios, algunas promociones que se van a estar haciendo por la misma. No se lo pierda, baje la aplicación. Pero bueno, el día de hoy tengo grandes invitados, estoy confrontando a dos generaciones diferentes, pero talentosas ambas, de verdad, y me siento muy gustoso de poder hablar de este tema tan importante con ellos, porque uno de ellos es, sin duda, uno de los mejores analistas políticos que tenemos en el país, y el otro es, obviamente, un joven talentosísimo que escala escenarios internacionales constantemente en los temas sociales y los temas educativos. Y me refiero a Juan José Rodríguez Prats y a Rudy Ladaga. Bienvenidos ambos, amigos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. A tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Rudy. Bueno, antes de empezar el programa, Juan José, tenemos el tiempo hoy para dedicártelo un poco. ¿Cómo va la campaña, amigo? Pues mira, difícil. Tabasco, en sus últimos 60 años de historia, los primeros 30 no hubo democracia. Era un viejo sistema con reglas no escritas, pero rigurosamente observadas. Hubo desarrollo, hubo una clase política madura, hubo continuidad, se transmitió el poder en forma tersa y evidentemente no hubo democracia. Desde luego que también hubo actos de corrupción, pero hubo cierta aproximación al Estado de Derecho. Pero a partir del 88, Tabasco, o sea, los últimos 30 años, hemos entrado en un proceso de encono. O sea, efectivamente arribamos a la contienda política, pero también a la lucha enconada por el poder. Ni siquiera podré yo hablar de ideologizada, porque hablamos de izquierda, de derecha. No, desafortunadamente, la política mexicana, y no tan solo la tabasqueña, todavía tiene un enorme camino por recorrer para hacer lucha de ideas, contraste de propuestas o programas que estén inspirados en ideologías. No, es una lucha descarnada por el poder, en la que desafortunadamente prevalece un discurso muy pobre, muy irritado, y hay una comunicación rota con la ciudadanía. Entonces, mi experiencia es dura. No me es muy sencillo explicar el trabajo de un diputado. Claro. Porque el trabajo de un presidente municipal es más sencillo, o de un gobernador, pero el trabajo profesional de un diputado es un tanto difícil. Entonces, pues ahí estoy, tratando de conservar el equilibrio, no perder el coraje, la esperanza, el optimismo, pero tampoco dejar de ser realista para ver lo que estamos enfrentando. Este sería mi comentario, Carlos. Muchas gracias, Juan José, por ese comentario. Ayer le preguntaba yo a Dulce María Sauri, que tuve el gusto de entrevistarla, una mujer muy talentosa, y le decía yo, ¿existe el contrapeso adecuado en el Congreso Federal? Y me dijo no, contundentemente dijo que no, que es una institución que ha perdido el equilibrio precisamente en los temas federales, y obviamente se refería al tema principal, Saldívar, pero que hoy no es el tema. Hoy vamos a hablar con Rudy Ladaga sobre los que son la sobrerepresentación. Quiero ponerles como antecedente que el pasado 19 de marzo, el INE aprobó nuevos criterios para evitar que los partidos o las coaliciones estén sobrerepresentados en la Cámara. Las reglas del INE avaladas buscan evitar las mayorías que se dicen artificiales, aquellas que plantean que ni partidos en lo individual ni coaliciones rebasen, como dice la ley, el 8% de sobrerepresentación, así como contabilizar cada triunfo según la afiliación efectiva del candidato ganador, es decir, su partido de origen y no aquel que lo postule. Con esto se pretende impedir que el abanderado pase de militante de otra fuerza que no es suya, con tal de no ser contabilizado por el INE para calcular si hay o no sobrerepresentación. Pero la pregunta que le hago a Rudy Ladaga, para que nos inicie su primera participación en esto, desde tu análisis, ¿la democracia
ha sido vulnerada no solamente por Morena, hay que decirlo también por el PRI, pero es un tema de juegos de ajedrez. ¿Qué representa para un joven de tu generación estos temas de sobrerepresentación, o cómo se distingue o cómo se ve desde tu ángulo, desde tu perspectiva, estos temas de sobrerepresentación? Pues Carlos, yo más bien te diría que desde mi perspectiva y de lo que vemos nosotros, más allá de la representación o la sobrerepresentación, lo que percibo es un sistema que está totalmente obsoleto para las necesidades y las realidades de estos tiempos. O sea, cuando hablamos efectivamente todos los sistemas democráticos que se han basado en el principio de la representatividad, ¿no? Yo tengo un representante que va y discute los temas que son importantes para mi comunidad en un espacio en donde se discuten como el Congreso, hacían sentido cuando las tecnologías, cuando no habían herramientas para poder poder levantar la opinión de lo que todos queremos para nuestro país. Pero hoy por ejemplo, yo digo, con tantas cosas, y luego el mismo gobierno está empezando a tomar un tipo de iniciativas como lo que está pasando ahorita con la ley de celulares, en la que te van a tomar datos biométricos. Sí. Entonces, si yo ya tengo un aparato en el que con el que pudiera yo votar de manera automática y ya tienen todos mis datos, ¿por qué seguimos discutiendo y construyendo sobre algo que ya no tiene sentido? Si al final yo podría ser mi diputado, yo podría ser mi representante hoy día. La tecnología lo permite. Claro. En otros países están empezando a hablar y a discutir temas mucho más sofisticados, temas de democracia líquida y otro tipo de cosas, y nosotros seguimos construyendo sobre algo que ya no hace sentido, porque las herramientas nos permitirían entrar en otro tipo de negociaciones, y de verdad, yo podría ser mi diputado hoy. Claro. Y podría estar votando desde mi teléfono celular por las leyes que más me convinieran de acuerdo a lo que yo pensara, y entonces estaría yo no promoviendo a favor de mi partido, estaría promoviendo a favor de mi comunidad en donde yo vivo, que es lo que más nos conviene en esta de colonia. De tus intereses como ciudadano, amigo, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, entonces, qué interesante. Yo veo eso, que siguen construyendo sobre algo que ya caducó la fecha de caducidad fue hace tiempo. Muy bien. Juan José Rodríguez Prats, la sobrerepresentación. Tú más que nada nos puedes hacer una analogía, una crónica precisamente de los impactos que ha tenido esta sobrerepresentación. Por favor, Juan José. Pues mira, me inquietó mucho la reflexión de Rudy, porque efectivamente estos nuevos medios de comunicación están rescatando algo que ya se daba como algo en la historia, la democracia directa. O sea, la democracia representativa surge en Inglaterra precisamente ante la imposibilidad de seguir en las asambleas multitudinarias. Sí, señor. Y después le da sustento a Juan Jacobo Rousseau cuando habla de la voluntad general. Ahora, aquí viene algo muy importante, porque hay una paradoja en el concepto de representación. Efectivamente, el representante debe corresponder, o sea, el Congreso es un mosaico que debe reflejar la conformación de una nación. De acuerdo. Por lo tanto, tú no puedes poner requisitos de calidad para tener un parlamento que sepa deliberar, sí, porque eso le cerraría el espacio a muchísimos sectores que requieren representantes. Pero por otra parte, los partidos hemos olvidado el perfil parlamentario. Sí, señor. O sea, en el viejo sistema priista, muchos hablan de que estamos regresando. No, el viejo sistema priista tuvo aciertos, ya lo hemos dicho en otros programas contigo, Carlos. Sí. Pero una de las cuestiones era los sectores. O sea, efectivamente llegaban líderes campesinos con cierta formación, líderes obreros, se buscaba que tuvieran alguna especialidad en derecho laboral, por ejemplo. Sí, señor. Pero en el sector popular se buscaba a 20, 25 del partido oficial que conformaran un grupo que pudiera deliberar y defender al gobierno. Resulta que fuimos transitando y nuestro poder legislativo ha perdido calidad. Por otra parte, al aumentar a 500 diputados, eso es un recado. Es muy difícil la deliberación en una asamblea con esa magnitud. Yo creo que tal vez el periodo más brillante en la historia del Parlamento en México se dio de 1857 a 1874 con una sola Cámara. Sí, señor. La generación más brillante en la historia de México, que es la generación liberal, extinguió al Senado en 1857. Entonces, ahora, ¿cómo mejorar la deliberación?
porque efectivamente ahorita celebramos una gran alianza, lo que es PAN, PRI y PRD, con el propósito de poner un contrapeso, lo que decía Dulce María Sauri. El problema está en que de lograr eso y llegáramos a la Cámara, ¿cómo vamos a reconstituir al Estado mexicano? Qué interesante. El Estado mexicano. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral, con sus consejeros, tomó una buena decisión, porque en un tiempo se habló de la cláusula de gobernabilidad, porque en un régimen presidencial se requería que el presidente tuviera una mayoría para poder gobernar, por eso se le llamó cláusula de gobernabilidad, y nos fuimos al otro extremo, para limitar la sobrerepresentación. Y desafortunadamente hace 3 años, violando la ley, con engañifas, con simulacros, pues Morena postuló candidatos en otros partidos y eso le hizo tener una sobrerepresentación. De acuerdo. Está expresamente prohibida en el artículo 54. Entonces, me parece que el INE interpretó bien y yo confío, se habla de que hoy pudiera darse la decisión que el TRIFE ratifique, porque eso nos permitiría buscar un equilibrio a partir de septiembre, que se instale la interrogante o podríamos decir enigmática 65ª legislatura, la 65 legislatura que puede ser de pronóstico reservado. Va a ser de pronóstico reservado y principalmente contigo en los curules, mi querido amigo, seguramente. Pero bueno, hablando de estos temas de sobrerepresentación, el INE lee y la lectura que le da le molesta al presidente. Y ahí vienen los reveses. Parte de esta sobrerepresentación que se genera, pues es parte de la 4T, así lo dicen. Y Rudy hace su primer comentario diciendo, es que este sistema ya es obsoleto. Vamos a escuchar esta parte. Ya estamos en un tema de sobrerepresentación, Rudy, aunque conocemos tu perspectiva y tu análisis en función de la aplicación de la tecnología. ¿Cómo vamos en ese camino? ¿Cómo llevamos esta ruta hacia donde lo que tú estás diciendo? ¿Cómo la construimos, Rudy Ladaga? Yo creo que no tenemos que inventar el hilo negro ni el agua tibia, mi querido Carlos. Ya hay muchos ejercicios a nivel mundial en donde se están haciendo unas cosas espectaculares justamente para poder hacer que la gente... Cuéntanos, por favor. Para que la gente participe más. Mira, por ejemplo, te platico de una iniciativa del gobierno de Portugal, en donde justamente desarrollaron una aplicación para que todas las personas puedan votar sobre todas las iniciativas que se están dando y que se están votando en la Cámara. Sí, no aplica tu voto en ese momento, pero es un ensayo ya para que la gente empiece a participar y se empiece a involucrar. Entonces yo con mi teléfono hicieron además la aplicación muy como la aplicación de Tinder, que das un swipe para un lado, un swipe para el otro, si te parece bien o si te parece mal. Y además puedes empezar a ver la trazabilidad de los votos de tus candidatos para también ver si están votando como tú estás votando, para ver si realmente hay una representación de tus intereses y no nada más los de ellos. ¿Cómo va tu tendencia, tu voto hacia dónde se dirige, no? Exactamente, entonces a ver, hoy toca votar esto, pues yo voy a votar por esto y vamos a ver por qué votó mi representante. Vamos a ver si sí, y además puedo ver todos los que votamos por ese diputado, los que nos representa, cómo votamos con esta iniciativa y cómo está y cómo votó él, para ver si realmente nos representa y hay una, entonces... Ahí hay un ejercicio espectacular. Otro ejercicio que además ya tiene tiempo es el del gobierno de Estonia. Como ustedes saben, es uno de los gobiernos electrónicos más sofisticados del mundo. Es el primer país en tener un instituto de gobernanza electrónica. La dinámica de la votación es súper interesante porque abren las votaciones una semana, no un día. Y tú la haces desde tu teléfono, desde tu computadora, con tu identificación oficial que tiene un chip. Tú puedes votar en cualquier parte del mundo, inclusive, si quieres. Y puedes cambiar de voto durante toda esa semana que estén abiertas las elecciones. Entonces, se da un debate muy interesante entre los ciudadanos porque entonces empiezan ellos a tratar de convencer a los otros ciudadanos de por quién votar o por quién no votar. Y tú vas viendo cómo van cambiando las votaciones todos los días en función de este debate que se hace a nivel nacional. Pero ciudadano, hay un debate ciudadano en la mesa, en el súper... En el teléfono. Oye, Carlos, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién votaste? Porque ya votaste en ese momento. Se abrieron las elecciones y yo hoy voté. No, pues voté por fulano y tú no por fulano. Pero mira, es que vamos a revisar las propuestas de los candidatos y empieza a haber un proselitismo ciudadano de los propios candidatos y las propias propuestas.
Entonces, no necesitamos inventar el hilo negro ni el agua tibia, como te decía. Hay mucho caminado. Yo tengo la oportunidad de participar en un grupo muy interesante de doctorandos que andan hablando a nivel mundial. Hay gente de Inglaterra, gente de Alemania, de Estados Unidos, de India, que tienen unas de las democracias más sofisticadas del mundo, en donde se están discutiendo ya temas muy interesantes en torno al uso de la tecnología y otros para poder empezar a ver cómo manejar mejor la representación ciudadana, ¿no? O sea, yo creo que se puede construir muchísimo y obviamente pues evitar esta sobrerepresentación, porque cuando ya no hay un representante, sino la democracia directa, como bien lo decía Juan José, pues obviamente aquí ya es cada quien. Y yo nada más voy a agregar algo al comentario que dijo Juan José que a mí se me hace medular en este tema de la representatividad en México, que tiene que ver con la calidad de los representantes. Creo que esa es otra de las cosas que ha fallado muchísimo en este país. No es posible que no tenga que tener yo ciertos requisitos para poder llegar a ser un representante de los intereses de la comunidad a la que estoy representando. Y entonces de repente tenemos toda esta serie de personajes ahí en el Congreso que están liderando algunos grupos importantes, comisiones, que no tienen idea de lo que están liderando. Entonces ahí, por ejemplo, el costo y la curva de aprendizaje de esa mala calidad de representantes que tenemos es altísima, sí, porque tardan 1 o 2 años en entender cómo funciona todo el sistema y todo lo que tienen que hacer, y en ese tiempo pues ya perdimos, votaron muchas veces. ¿Cuántos videos no hemos visto ahora que sacan de todos los congresos locales y federales también, en donde le preguntan al diputado, oye, ¿por qué votó por esto? Y no tienen ni idea por qué votó por esa ley que se estaba votando en ese momento, ¿no? Yo creo que aquí, en este sistema que nos toca vivir hoy, que no tenemos todavía toda esta sofisticación digital, creo que el foco tendría que verse también en cómo le hacemos para poder generar pues esos candados para tener mejor calidad de representantes en el Congreso. Perfecto. El foco. Ahorita voy a meterme en un tema que tú lo dominas muy bien, Rudy, porque lo estás trabajando desde el punto de vista tecnológico. Se lo voy a pasar este balón a Juan José para que nos opine un poco también sobre este tema. Y me refiero a de que ¿cuántos mexicanos entendemos el sistema parlamentario, el sistema político de México? Y si no lo entendemos muchos, ¿cómo podemos participar, Juan José? ¿Y cómo podemos decir que es un error la sobrerepresentación si realmente no estamos concibiendo el daño que pudiese generar una mala decisión? Juan José, por favor. Mira, me inquieta, me provoca mucho las reflexiones de Rudy, porque desde luego que estamos avanzando en la tecnología. Mucho se dijo que el siglo del parlamentarismo fue el siglo XIX, cuando estaba sesionando ahí en Estados Unidos, en Filadelfia, en la Asamblea en Francia en 1789, o también en Inglaterra. Pero yo no creo que se deseche la Asamblea Parlamentaria. Por el contrario, el siglo XXI nos está planteando el fortalecimiento de la Asamblea Parlamentaria. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en el régimen presidencial en Estados Unidos, una gente como Nancy Pelosi, sí, y la forma en que se enfrentaron y contuvieron el poder de Donald Trump es algo tremendamente importante. Me encanta el Parlamento español. Ahí hay una mujer, Cayetana Álvarez de Toledo, que es extraordinaria, de un gran talento. El mismo sí, señor. Casado, José Inés Arrimadas. Está habiendo un debate importantísimo. Y miren ustedes lo que puede suceder en posiblemente la democracia más avanzada y con mayor experiencia en el mundo, que es el Reino Unido, y cómo cuando David Cameron, en el 2016, ante la presión de la gente de que se pusiera lo del Brexit, se hace un lado la democracia representativa y dice, vamos a un referéndum, y ahora Inglaterra y el Reino Unido no sabe cómo salir de ese terrible problema de que la gente votó por el Brexit, o sea, por la salida de la Comunidad Europea, sí, y ahora están teniendo problemas enormes. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Yo de ninguna manera puedo resistirme a que haya mayor comunicación entre ciudadanía y representantes. Ahora, ¿cómo darle calidad? Ahí está la cuestión de que no puede poner requisitos. El Poder Judicial sí, porque son peritos del derecho. Sí. El Poder Ejecutivo sí, pero la pieza más compleja de una democracia es el Parlamento. Claro, claro. Porque, sí, porque tú no puedes poner, no le puedes decir a la gente solamente vota por un profesional del derecho. Ahora,
cómo darle calidad. En primer lugar, reducir su tamaño. Y yo repito que sería interesantísimo, porque Juárez, cuando propone una convocatoria, que es un plebiscito para crear el Senado, y después lo hace Sebastián Lerdo de Tejada, es porque ve el peligro de una sola Cámara. O sea, se divide para debilitarlo. Eso es muy importante. Entonces, yo sí, y tuve la experiencia de ser senador, yo sí creo que se puede extinguir el Senado y quedarnos con una sola Cámara y reducirlo a 300 diputados, 100 de representación proporcional y 200 de mayoría. Ahí sí tiene que haber un esfuerzo enorme de ciudadanía, de partidos, para mejorar. Yo diría que es un problema no tan solo del Poder Legislativo, para mejorar la calidad de la política que estamos haciendo y que requiere la democracia. Y en eso nos tenemos que esperar todos. Desafortunadamente estamos viendo serias amenazas y un derecho que en muchos casos está manoseado, está modificado con frivolidad. Está bien. Y por otra parte, instituciones que se han distorsionado, por ejemplo, el juicio de amparo. ¿Cómo es posible que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que esperar a ver qué deciden sus compañeros en la Corte? Ahora estoy verdaderamente sorprendido de cómo van a decidir, porque el señor presidente en la mañanera de ayer los descalificó. O sea, dijo que son deshonestos. El único que puede manejar y que puede llevar hasta sus últimas consecuencias la reforma del Poder Judicial es Arturo Saldívar. Entonces, claro, ahora sí tienen un aprieto, porque si ellos votan porque Saldívar continúe, se están reconociendo un impedimento personal para ellos proceder y encabezar la Suprema Corte. O sea, es algo verdaderamente absurdo. Entonces, lo mismo, por ejemplo, que el TRIFE reúna y diga si el INE aplicó bien el artículo de que un candidato o dos candidatos no presentaron un informe, y al final de cuentas, lo mismo dice la ley, de que no se les cancelará el registro, no hay para dónde hacerse. ¿Qué requerimos de un Instituto Nacional Electoral de 11 consejeros y un Tribunal Federal Electoral de 7 integrantes para venir a decir que la ley dice lo que dice? De acuerdo. Entonces, el desafío para México es de una gran, yo diría que estamos en uno de los momentos de más desafiantes. Entonces, sí requerimos saber discutir. Octavio Paz decía, es una frase que no me canso de repetir: la democracia es saber discutir. La democracia es la institucionalización de la deliberación. Excelente. Y viene desde Grecia. Claro. Viene desde Grecia. Entonces, tenemos que, y ahí son medios, son todo, cómo mejorar la cultura democrática. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Es un proceso. Decía alguien que hacer un cambio político se lleva unos gustos, hacer un cambio económico un poco más, hacer un cambio social, ahí la llevamos, pero un cambio cultural lleva varias generaciones. Es correcto, qué interesante. Bueno, hablando precisamente del conocimiento y de la participación ciudadana y de las representaciones como parte de las cosas no deseadas en una democracia como México, pues por ejemplo, a ver, Rudy, este ejemplo, 11 magistrados, ¿no? 11 ministros, perdón. 11 ministros. ¿Cuántos puso Andrés Manuel ahorita? 3. 4 Saldívar, que es el tema en discordia. Si la ley no me falla y los datos no me fallan, creo que se requieren 8 votos. Ya no cuadraron las cuentas. O sea, el desconocimiento total de cómo funciona el sistema jurídico, los sistemas institucionales de México, nos están metiendo en grandes aprietos y principalmente no nos permiten opinar con claridad. Rudy, adelante, el conocimiento en función de esta democracia para temas como la sobrerepresentación, por favor. Fíjate que quiero retomar, porque se me hizo muy interesante lo que comenta Juan José en función del parlamentarismo, y el ejemplo que puso, porque creo que es el ejemplo ideal del gran reto que tenemos efectivamente en estos tiempos en los que estamos tratando de construir estas democracias inmersos en unos cambios tremendos sociales, justamente impulsados por la tecnología, ¿no? Sí. Y ahí, retomando la pregunta que hacías, ¿cómo le hacemos si la gente ni siquiera entiende lo que es básico y funciona? Como tú sabes, nosotros hemos estado tratando de empujar un proyecto para educar a México en términos muy básicos sobre cómo funciona nuestro sistema democrático, cómo funciona el país.
Sí. Y estamos haciendo cápsulas educativas muy simples para que entiendan, por ejemplo, lo que decía Juan José hace ratito. Es muy más fácil explicar lo que hace un presidente municipal, un gobernador, que lo que hace un diputado, ¿no? Y es una pregunta que hemos estado haciendo, que vamos a las colonias, hemos estado caminando con candidatos, ¿y sabes cuál es el trabajo de un diputado? Y la mayoría de la gente no entiende qué hace un diputado. Entonces, el otro día hicimos un ejercicio para entender también lo que despensas, es lo que te dice. ¿Qué hace un diputado? Entrega despensas, es lo que hace. No, fíjate, el otro día, aquí no nos vamos de lejos, aquí en Chiapas acompañé a una candidata a una colonia que está a 2 horas de aquí, la mitad por Parral, la mitad del tiempo en camino vecinal, y de las primeras cosas que nos dijeron la comunidad es la primera vez que se aparece un candidato a diputado en la historia de nuestra comunidad. Nunca antes había venido un candidato a diputado a vernos, para empezar, ¿no? Dije, imagínate que vas a votar por alguien que ni siquiera conoce y que te va a representar de entrada. Y luego, platicando, les digo, ¿y saben cuál es el trabajo de un diputado? Nos dijeron, no, pusimos la capsulita esta que traíamos y nos desarmaron. Ya entendí que el diputado hace leyes. ¿Y de qué sirven que hagan leyes si nadie las cumple? Eso fue lo que nos dijeron. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Y qué ha atinado en estos tiempos, no? Hijo, me dejó helado porque ya no supe qué decirle, ¿no? Ya no supe qué decirle si al final es parte de lo que han estado viendo y viviendo a través de todas estas tecnologías y toda esta desinformación que también hay, todas estas noticias falsas, todo esto que hoy circula que hace mucho más complejo el tema de la democracia al no tener regularizado todo este tipo de cosas. Y el ejemplo del Brexit se me hace un ejemplo espectacular porque el Brexit fue un ejemplo de manipulación de la población a través de la tecnología. Correcto. Como yo no puedo votar con la tecnología, como no hay todavía, como está separado todo esto, pero ya está ahí y la uso para informarme, ¿no? Cuando yo quiero hacerme de una opinión, ¿qué es lo que hago hoy en día? Pues me volteo al oráculo de Google para ver qué dice. El oráculo de Google, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, hoy hay un principio en nuestra era con la tecnología que lo puso muy bien Alessandro Barico en su libro The Game, que dice que Google en sí mismo es un experto en nada y sin embargo es consultado como si fuera un oráculo porque es capaz de dar cuenta al milímetro del juicio de millones de personas. Sí, señor. Lo que establece un principio de nuestra era. La opinión de millones de incompetentes es más fiable que la de un experto. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy. Y eso es lo que pasó con Brexit. Que Brexit, hay unas personas, unos científicos que acaban creando un algoritmo para poder ver y definir las personalidades de las personas a través de una prueba que antes se hacía físicamente, una entrevista, que es un Ocean, se llama la prueba para determinar cuál es tu personalidad. Logran subirla a Facebook y esta compañía que se llama Cambridge Analytica empieza a empujar la votación hacia donde querían y empiezan a hacer que salga de Estados Unidos y todo esto además con inversión de esta compañía Cambridge Analytica de Trump, que quería que se saliera Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, el famoso Brexit, sí. ¿No? Entonces ahí te das cuenta de los retos que traemos, porque por un lado tienes ya aquí la tecnología que está haciendo su juego, ¿no? El otro día platicaba yo que se viene fuertísimo todo el tema de los deepfakes, que son estos videos que hoy tú puedes crear un video haciendo que cualquiera de los políticos diga lo que tú quieras que diga. Que diga. Y lo puedes circular, sí, y tú lo ves y está hablando el político, ¿no? Hay unos videos buenísimos que han estado circulando ahora de Tom Cruise, en donde hicieron pero de verdad tú dices, este es Tom Cruise. Y no es Tom Cruise, es un video generado con todo un sistema de algoritmos que te hace y te imita perfectamente bien a Tom Cruise. O sea, no es fotomontaje, es una aplicación que hace que tú hables, digas, cantes. Es un video que tú estás viendo a la persona decirlo. Y como tú sabes, una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Y si no tenemos esta capacidad nosotros para discernir entre dicen otra cosa, pues empiezan a dar estos fenómenos como lo que sucedió en el Brexit, ¿no? Entonces aquí el gran reto, inclusive para el parlamentarismo, es cómo le hacemos para que la tecnología cumpla una función de herramienta en esta parte de participación ciudadana y no se nos convierta en algo que nos está descalabrando como ha estado sucediendo como fenómenos como el Brexit, ¿no? Ok, muy bien. Nos quedan 2 temas todavía para agotar en este programa. Uno de ellos es, el que tengo aquí planteado, es precisamente la sobrerepresentación, pero aparte de la sobrerepresentación, con las mismas personas, porque ahora no solamente hay sobrerepresentación, hay reelección. O sea, somos los Por favor, Juan
José Rodríguez Prats, ¿qué dices de los RE? Mira, hay algo que me gustaría insistir de las funciones del Poder Legislativo. La función más importante, y ahí hay una gran distorsión del Poder Legislativo, no es hacer leyes. Las asambleas no sirven para hacer leyes, las leyes las hacen los peritos del derecho, los juristas. Se someten a una asamblea para que se legitimen, para que se discutan, para que se enriquezcan. Okay. Hay una muy buena anécdota que dice que un dromedario era un caballo antes de entrar a una comisión. Por lo regular, las comisiones distorsionan, deforman. Inclusive, Bismarck decía a los que les gustan las leyes y las salchichas que no vean cómo se hacen. No, la función más importante del Poder Legislativo, su función primigenia, es control del poder. Sí, señor. Esto fue lo que fueron los lores y los comunes con Juan Sin Tierra, que era un rey débil, en 1215, y le dijeron: firme este documento, dinos qué haces con el dinero que te damos. Sí, señor. Y 125 años después, antes de que nos vengas a pedir dinero para tus ejércitos, tenemos esta lista de agravios. O sea, el hombre con poder es peligroso. Por eso tenemos que buscar formas de equilibrar. Claro, Montesquieu, cuando fue a Inglaterra, habló de separación de poderes. En el régimen parlamentario no hay separación de poderes, hay división de poderes. ¿Por qué? Porque el grupo mayoritario es de donde sale el primer ministro. Y esto lo imitó a Estados Unidos, y ahí sí, en el régimen presidencial hay separación de poderes. Entonces, para mí, y esto es lo más importante hoy en México, entender, y eso es lo que en Inglaterra se llamó el gabinete en la sombra. Las iniciativas deben venir del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene los profesionales. ¿Qué debe hacer el Legislativo? Que fue lo que yo he hecho en mis 15 años. Yo he presentado muy pocas iniciativas, pero cada iniciativa que llegaba, yo la estudiaba a fondo. Entonces, a discutirla y a analizarla y a desmenuzarla y a fijar cuáles son sus alcances. Sí, señor. Entonces, esto es muy importante porque esa función, desafortunadamente, no se ha ejercido, y ese es el reto hacia la próxima legislatura. ¿Cómo podemos ser función de control? Ahí está la aprobación del presupuesto y la aprobación de la cuenta pública, que se debe corresponder con el presupuesto. Y si hay desviaciones, fincar responsabilidades, por eso el juicio político. Y ahí están las interpelaciones y las comparecencias de los secretarios de Estado para mejorar las políticas públicas. Función de control. Sí, esto es fundamental, y esto fue precisamente el papel que desempeñó el Parlamento o el Poder Legislativo o la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que inclusive Donald Trump tenía mayoría en el Senado, pero afortunadamente la mayoría en la Cámara de Diputados logró contener. Si por Donald Trump hubiera echado abajo totalmente, y le suspendió ciertas cosas, por ejemplo, de Obamacare, de todo el programa de salud. Entonces, esto es necesario insistir con la ciudadanía, que entiendan que esa es la función importante. O sea, un buen discurso, el señalamiento de una desviación, el fincar responsabilidades al Ejecutivo, el denunciar, el hacer la vida más transparente, es de una gran importancia, sobre todo en nuestra democracia hoy. Y esa es la función del representante popular. Qué interesante. A ver, aquí ya te pusieron en un atolladero, mi querido Rudy. No basta la tecnología entonces. Adelante, Rudy Ladaga. No, al final creo que estoy totalmente de acuerdo. El ejemplo que yo ponía era porque justamente parte de lo que hicimos nosotros para poder empezar a capacitar fue no hablar de todas las responsabilidades y todo lo que hacen los diputados en una sola cápsula, sino ir tomando. Una de ellas era la parte de la legislar, otra parte la parte del presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero retomando lo que decía Juan José y lo que comentabas tú en la parte del re, ¿no? De poder reelegir a los gobernantes, yo creo que el tema de reelección tiene que ver más con un tema de continuidad, ¿no? Que ese debería de ser el principio de yo poder reelegir, porque veo que se están haciendo bien las cosas, veo que que se está haciendo un buen trabajo, porque además sí, ese ha sido también mucho de los retos de nuestro sistema democrático, ¿no? Que tienen caducidad cada 3 años, llegan gobiernos, y justamente en esta lucha política, luego programas que probablemente funcionaban bien,
se caían y los tiraban porque traían la marca del otro partido, ¿no? Sí, señor. Y el tema, al tema aquí de lo que comentaba ahorita Juan José sobre pues, efectivamente todo el aparato como funciona y de poder tener esta parte de rendimiento de cuentas por parte de las personas que están dirigiendo en el gobierno. Ahí, por ejemplo, creo que también parte del reto que seguimos teniendo es cuántas veces no hemos visto todo lo que marca la Auditoría Federal de la Nación, y no pasa nada, ¿no? O sea, ahí tenemos un bache enorme, 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 que entonces Sí, cuando te volteas justamente con estos pueblos y dices, ¿para qué hacen leyes? ¿Para qué hacen todo esto si no pasa nada? Sí, señor. Están marcando todas estas observaciones y no pasa nada. Sí, señor. ¿No? Perfecto, muy bien dicho. Hay más temas todavía, otro tema más que ahí tráiganlo por favor para irlo preparando. El tema del debate. El debate es muy importante, pero ahora con esta tecnología pues ya se hacen virtuales, ya hay otra manera, pero la expresión corporal, el tema del debate, del convencimiento, de la tribuna, etcétera, etcétera, que son altamente artes, se puede decir. Escuchamos un Muñoz Ledo todavía pronunciarse y todavía nos eriza la piel independientemente del partido donde esté. Y así escuchamos a un Juan José Rodríguez Praz igual, nos encamina otra vez a estos espíritus democráticos. Es muy importante el tema del debate. Por favor, Juan José, el debate. Mira, perdón porque en mi respuesta pasada me desvié y Rudy ahorita me recordó. Lo que pasa también es que las leyes nos salen mal. ¿Por qué la reelección? Yo sí era partidario de la reelección para profesionalizar el trabajo parlamentario. Ok. José Ángel Conchello decía, la primera vez que yo fui diputado con trabajo y me enteré dónde están los baños. Entonces, sí se requiere, por ejemplo, en Estados Unidos hay senadores. Robert Byrd tuvo 52 años de senador, envidia, pero era toda una institución, era un hombre con un dominio completo. Desafortunadamente aquí se ha distorsionado, porque se reeligen quienes ponen su oficina, utilizan recursos para estar promoviéndose en su distrito y ni siquiera hacen el trabajo parlamentario. O sea, este es el camino para poder hacer trabajo profesional, que el diputado sea profesional. O sea, la ciudadanía debe votar por reelegir, pero viendo qué fue lo que hizo ese diputado en el trabajo de la legislatura que está saliendo, para ver si lo ratifica y continúe. Esa es la razón de la reelección que se ha olvidado. Ahora, el debate para mí es el éxtasis, esta plenitud, es el meollo del Parlamento. Y en la historia de México son destellos. El destello más importante es el Congreso de 1856-57. Ahí estaba Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Ponciano Arriaga. Hemos mencionado ya los grandes legisladores que hubo en este constituyente 56-57, la página más brillante del Parlamento mexicano. La 26ª legislatura que se enfrentó a Madero. Ahí estaba un gran chapaneco y un gran jurista, para mí el mejor jurista, y atacó muy duro a Madero, fue Emilio Rabasa. Emilio Rabasa. Y que es el autor del libro en el que se sustenta Venustiano Carranza para presentar su iniciativa de fortalecimiento al régimen presidencial, un libro que todos los mexicanos debemos leer, La Constitución y la Dictadura. Entonces, ¿cómo mejorar el debate? Ese es el gran... Y desafortunadamente, al final de cuentas, viendo los partidos a quienes postularon, sinceramente, se me ha venido un poco el alma al suelo, porque yo más desearía, Dios mediante, me incorpore yo a esa legislatura, que haya un debate y sobre todo de parte del gobierno. Miren ustedes que esta intervención de Montedo ni siquiera recibió respuesta. Sí, señor. Del grupo de Morena. El grupo de Morena es... Se nos perdió un poquito el audio. Entonces, adelante. esto es... Ahora, el presidente López Obrador... Adelante, Juan José, te escuchamos. Se nos perdió tantito el audio. ¿Perdón? Te escuchamos. No, es que no sé si se... No, es que esta es una responsabilidad que debemos asumir todos. Mejorar el debate
Yo diría que están y esto es un problema cultural. Ok, muchas gracias. Rudy, el Y debate. ahí los medios son muy importantes. Claro, adelante, Rudy. Hay expresiones corporales que dicen muchas cosas, Rudy. Hay cuestiones que se articulan, se gesticulan de manera diferente, ¿no? Adelante, Rudy. Antes de nada más del debate y como la colita del tema de la reelección, Adelante, adelante. algo que creo que hace falta, justo que lo marcaba muy bien Juan José, el tema de que las leyes a veces nos salen mal. Una de las cosas que hace falta también tener como parte de la ciudadanía es poder entender cuál fue el trabajo de nuestros diputados, ¿no? Tenemos un sistema bancario espectacular en donde si tú cumples o no cumples con tus tarjetas de crédito y tus deudas, sales en el buró de crédito con un detalle, lujo de detalle de todo lo que hiciste mal durante el tiempo que estuviste tú operando todas estas cosas, ¿no? Sí, señor. A mí me encantaría, al final de cada legislatura, poder tener un estado de cuenta de mi diputado. Un buró con político. santo y seña, sí, de todas las cosas que hizo y deshizo, para poder tomar una decisión informada, ¿no? Claro. Porque obviamente en el día a día que estamos todos los mexicanos tratando sobre esta pandemia, pues no estamos al pendiente y no estamos conectados en el canal de Congreso para ver qué va a pasar. De Y acuerdo en ese contigo. tema del debate, definitivamente, por supuesto que se pierde muchísimo cuando no estamos en esa parte presencial, la comunicación, dicen que por ahí es 80% no verbal, pero hay una parte del debate, Carlos, que a mí me encantaría que pudiera también darse, ahora que hemos estado metidos un año trabajando, tratando de traducir toda esta jerga legal y legislativa a palabras muy básicas para que le entienda la gente. Claro. Así como utilizan a estas personas para traducir al lenguaje de señas para los sordomudos lo que está sucediendo, lo que están diciendo, deberíamos de también empezar a traducir todo esto a un lenguaje que puedan entender para que se pueda dar un debate a nivel nacional, porque efectivamente los niveles de educación, los niveles de muchas cosas no dan para poder entender todo lo que están diciendo los legisladores. Ellos están a 10,000 pies de altura hablando de cosas que la mayoría de la gente no entiende. Claro. Y si queremos que el país se meta, el país entero en este debate que es sano, no solo para el sistema democrático, sino también para como sociedad poder debatir, es importantísimo que podamos entender sobre lo que se está debatiendo, ¿no? Sería increíble poder tener algo muy básico, entender sobre lo que se está discutiendo para yo poder discutirlo con quien sea, al nivel que sea. Porque si no, entonces caemos en lo que decía Robert Guillén, ¿no? Que decía que, pues, un debate es cuando se discute, un debate es un intercambio de información, ¿no? Y cuando no hay información, pues lo que hay es una discusión. Y entonces no estamos debatiendo los temas, los estamos discutiendo porque no entendemos sobre lo que estamos hablando. Sí, y señor. Entonces caemos en un tema de creencias. Prefiero, ¿no? Vamos a debatir mis creencias, pues yo creo que es esto y tú crees que es esto, y por supuesto que yo siempre voy a preferir mis creencias a las tuyas, ¿no? Claro. Entonces ahí creo que hay un trabajo muy, muy, muy profundo que se tiene que empezar a hacer si realmente queremos que todos los mexicanos participen de todo este sistema legislativo que tenemos, que hoy lo desconocen. De verdad he tenido la oportunidad de platicar con ministros, platicaba el otro día también con gente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana aquí en Chiapas. Me decían, oye, tenemos un sistema de reglas y cosas increíbles que la gente no sabe y herramientas para los ciudadanos que las personas desconocen. Sí, señor. Entonces, hay una labor muy importante para este debate en el que realmente pudiéramos empezar a ver cómo podemos ser incluyentes de todas estas personas que no dominamos esta jerga legislativa y que de verdad muchas veces no entendemos lo que está sucediendo porque no lo entendemos, pero nadie nos lo explica. De acuerdo, pero fíjate que es el tema, precisamente es parte del cierre de este programa, la falta de la comunicación efectiva precisamente entre los legisladores, entre los políticos, ¿no? Y la ciudadanía. Si hubiese una comunicación, un canal diferente, o si fuera entendido, seguramente hubiese mayor participación ciudadana. Pues aquí es donde vamos a empezar a ir cerrando este programa para después hacerles una última pregunta con la cual vamos a cerrar. Es precisamente todo este andamiaje que se ha construido la 4T, que ya ha dicho ya el representante de Morena que la legislación incluso debería ser cambiada para los objetivos de la 4T, algo que se me hizo disparatado, que jamás en mi vida pensé escucharlo en un congreso y mucho menos de un representante popular
¿verdad? Porque ha jurado sobre la misma Constitución defenderla, ¿verdad? Y si no, que el mismo pueblo se lo demande. Pues bueno, en función de estos antecedentes, el tema de la sobrerepresentación, que ya tomó cartas el INE, el tema de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, que espero tenga la decencia Saldívar de decir no acepto, eso sería algo honroso para mí como un ministro de la altura de él, pero está sucediendo en estos tiempos de 4T. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo va esta situación? ¿Hacia dónde vamos a parar? Dijera el Buki, mi querido Juan José Rodríguez Prats. Bueno, en primer lugar, déjame hacer una reflexión sobre esa declaración que hizo el líder de Morena. Sí. Efectivamente, sí existe la objeción de conciencia. Esto viene desde hace 2400 años que Sófocles escribió Antígona. Cuando Antígona discute con Creonte el por qué le dio sepultura a su hermano, Creonte lo consideraba un traidor de Tebas, había ordenado que siendo traidor no se le diera sepultura. Y Antígona dice, porque lo que sobre tú ordenas, yo tengo un derecho natural. Ahí está la objeción de conciencia. Aquí hace un traslado verdaderamente ilógico y absurdo, porque él dice que la 4T está por encima de la ley y si está en riña la justicia con la ley, él se queda por la justicia. Pero ¿es acaso justicia el que Arturo Saldívar deba durar 2 años más del periodo al que fue electo? O sea, claro, sí, el derecho natural está sobre el derecho vigente, pero justificado, razonado, no simplemente porque estoy en contra. La objeción de conciencia tiene que estar sustentada en una serie de argumentos. Entonces, sí estamos, Carlos, en la responsabilidad todos de mejorar la vida política. O sea, la política en México deja mucho que desear. Eso creo que todos coincidimos. ¿Cómo mejorarla? No, pues no es cosa nada más de los profesionales de la política, es cosa de todos y fundamentalmente de la ciudadanía. Por eso una de las tareas más importantes es la reconciliación de la ciudadanía con la política. De acuerdo. Porque en la medida en que la política se prostituye, la ciudadanía se retira. Entonces, sí, señor. ¿qué sucede? Pues se sigue profundizando en la crisis. Lo que viene demanda una fuerte y responsable participación ciudadana. Y entonces sí podremos tener ese flujo del que habla Rudy entre opinión pública, acciones que nos permitan mejorar el desempeño del Estado mexicano, porque eso es lo que al final de cuentas se busca. Y lo que estamos viendo es que se están haciendo leyes frívolas, elaboradas con precipitación, improvisada. Tal parece que el presidente está previendo que puede perder la mayoría, y entonces está precipitándose a modificar una serie de cosas. Ahí está la ley de hidrocarburos, la ley eléctrica, y esto está llevándonos a la judicialización de la política, que también es muy malo, porque judicializar la política es incorporar un elemento de incertidumbre. El Estado de Derecho debe dar certeza, todo el mundo debe saber a qué atenerse. Ahí tenemos otro grave problema. Hay asuntos, hay un libro que acaba de sacar Manuel Amparo Casar y otro autor, en donde habla todo lo que está atorado en la Suprema Corte y en los tribunales, a nivel nacional y a nivel estatal. Esto nos está hablando de un conflicto muy fuerte, porque si la ley no se respeta ni es respetable, pues entonces todo se vale. Y claro, de eso no puede salir beneficiado nadie. La judicialización de la política, buen tema próximo para público y privado, te lo prometo que sí, vamos a trabajarlo, porque sí es un tema importante. Rudy, bueno, antes de Rudy, bueno, a ver, Juan José, ya que estamos casi cerrando el programa, ¿y qué te dicen a ti cuando te hemos visto muy activo en las colonias también? ¿Cuáles son tus propuestas de campaña, Juan José? Mira, lo que está diciendo Rudy es cierto. Yo estoy, y la ciudadanía lo que dice es que yo resuelva problemas, es que yo estoy en contacto, que yo regrese, porque ellos tienen problemas de servicios. Hay una terrible falla de los servicios fundamentales, en drenaje, en agua potable, en centros médicos.
Por ejemplo, yo aquí sostengo, estamos haciendo esta enorme obra de Dos Bocas, que todo el mundo está hablando de que va a ser un fracaso. Bueno, pues en lugar de destinar los recursos a esa obra fastuosa, pues mejor dedicarla a resolver el problema de las pequeñas comunidades. Sí, señor. Yo en eso les digo que haré la gestión, pero yo no puedo apoyar ni en forma directa porque no manejo presupuesto. Es difícil, porque también hay en la comunidad, ¿qué me das? Sí, claro. ¿Por qué te voy a apoyar? ¿Qué me das? Eso venimos arrastrando esa peticionitis que es tremendo, yo lo siento el peso, porque no podemos caer en la concesión fácil o que yo tenga que dar algo a cambio de voto. Eso sería en contra de mis principios y de mis convicciones. Ese es mi problema central, y de ahí que también veo que puede venir una desesperación terrible de Morena y del gobierno de la 4T y decidan en las últimas semanas desechar la casa por la ventana con recursos económicos, con los programas sociales, y eso nos llevaría a un proceso tremendamente cuestionado con un conflicto postelectoral tremendamente grave. No. Esto es una cuestión que a mí me aflige mucho, porque si no hay un resultado que satisfaga, sino que por el contrario se empiecen a denunciar los servidores de la nación, por ejemplo, que están convertidos en promotores del voto, porque esos son, entonces esto nos puede complicar y ser un factor más de una grave crisis que ya de por sí estamos viviendo. No, aparte un tema de inseguridad tremendo, puede haber sangre en las calles, en un proceso electoral, o sea, se puede volver un problema realmente todo esto. Claro que sí. Muy bien, Juan José. Ahora sí, Rudy, por favor, cuéntanos entonces, vamos a esta parte, ya este escenario de este andamiaje que está construyendo la 4T, porque ayer me regañó la doctora Sauri, no es el presidente, Carlos, no te equivoques, no es él, son otros los que están proponiendo estas cosas, unos del verde, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente no es, pero este andamiaje que se está construyendo a través de la 4T, estas situaciones de re, que ya dijimos, de reelecciones, sobre representaciones, ¿qué sugiere, Rudy, desde tu punto de vista, y cuál sería la manera de ir acotando las situaciones para un mejor desempeño de la vida política e institucional de México, que realmente es lo que queremos, el respeto a las instituciones y el respeto precisamente a nuestra democracia? Y si nosotros los mexicanos nos equivocamos, pues que nos equivoquemos nosotros, ¿no? Adelante, Rudy. Fíjate que retomo lo que decía Juan José en torno de los cambios, ¿no? Que hablaba de que los cambios culturales son de los más difíciles que hay que hacer. Pero yo tengo fe en México y en los mexicanos, y particularmente en este México emergente, que es justamente esta generación que viene empujando fuerte con todos estos nativos digitales que ya nacieron con la tecnología y que están viviendo otros tiempos, ¿no? Sí, señor. Ana María Larriba justamente tiene un libro que se llama México Emergente, Branding Narrativo para el México Emergente, y planteaba muy bien como los tipos de discursos que traíamos y cómo ha estado cambiando inclusive nuestra manera de vernos como mexicanos, que antes éramos estos abnegados, que ya estaba de Dios, todo era determinismo lo que nos pasaba, y ahora empiezan a verse como estos mexicanos que saben que pueden provocar cambios, que pueden hacer cosas. Y para mí yo creo que la receta está en rescatar algo que hemos tenido muy profundo desde nuestras culturas prehispánicas, que es el sentido de comunidad. Sí, señor. Si nosotros rescatamos el sentido de comunidad y nos preguntamos antes que nada cómo le va a afectar esto a mi comunidad, vamos a empezar a ver cambios importantes a todos los niveles, porque entonces la ciudadanía es la que va a tener un papel protagónico y no los políticos, que es lo que ha estado pasando en muchos lados. Y hay ejemplos muy claros en este país de cuando la gente se organiza, pueden transformar radicalmente un pueblo, como es el caso de Cherán en Morelia, ¿no? En Cherán se organizaron la comunidad de una manera espectacular, expulsó al narco, expulsó al gobierno, se organizaron como comunidad y ahora ellos son los que se rigen de una manera muchísimo más armónica y con una clara conciencia de lo mejor que puede hacer para la comunidad. O sea, hay esos ejemplos que también cuando se agotan todas estas instituciones, ¿no? Porque no son más que instituciones, y se nos olvida a veces que estas instituciones que cobran vida y que parecían monstruos a veces, pues atrás hay personas. Sí, señor. Y que cuando volvemos a conectarnos con esas personas, volvemos a este sentido de comunidad, es cuando sale ese México que levanta escombros cuando hay un terremoto, pues, ¿sabes? Que inunda de despensas una ciudad que está
desabastecida por un huracán, al grado de que ya no saben qué hacer con toda la ayuda que llega. De verdad ahí tenemos una cosa muy, muy bonita los mexicanos en nuestra cultura, que de repente se nos olvida en todos estos debates que traemos hoy y en toda esta polarización que se ha estado dando últimamente. Pero yo creo que es volver a la comunidad para que entonces solito se empiece a acomodar esto, porque de verdad no hay un ser humano hoy en día que pueda resistir el aislamiento. Muy No bien. lo existe. Somos Muy bien. seres, entonces ahí hay una gran oportunidad de lo que podamos nosotros construir. Les voy a preguntar a cada quien por su parte, con esto vamos a cerrar el programa. A ver, empezó con Juan José. En Tabasco, Morena otra vez avasalla, se genera el tsunami. Y lo mismo a Rudy, pero que nos conteste sobre su opinión sobre Chiapas. Adelante, Juan José. Mira, no lo sé. Yo creo que definitivamente no va a ser el resultado de hace 3 años. Yo he estado consultando encuestas, se está cerrando la contienda, pero yo creo que hay que esperar resultados. Yo sería muy presuntuoso de mi parte decir voy a ganar y voy arriba. No, la lucha está difícil porque estamos viendo que resurgen cosas que pensábamos ya superadas. Entonces, no lo sé. Lo que sí desearía es que las autoridades asuman su papel de autoridad, porque desafortunadamente estamos viendo casos de que se suben al ring, empezando por el presidente mismo. Sí. Y esto está llevando un conflicto muy fuerte del presidente con el Instituto Nacional Electoral. Sí, señor. Entonces, esto es lo más grave que está pasando. O sea, las declaraciones del presidente descalificando, atacando, pegando, o sea, él encabezando la campaña, me parece que es uno de los síntomas más graves en lo que estamos observando y que va a llevar, ojalá y me equivoque, a una confrontación real que quién sabe en qué desemboque. Entonces, esa sería mi opinión. Yo sí convocar a la civilidad. El Partido Acción Nacional, partido en el que milito, ha sido una de sus cosas más, digamos, más significativas que aportó a la vida nacional. Su intención, su propósito de Manuel Gómez Morín es civilizar la vida política de México. En eso seguimos empeñados. Civilidad. Eso es fundamental. Siendo la palabra cívico derivada de la civitas romana, pues resulta que tuvo una vida mucho mejor que la palabra política derivado de la polis griega, pero los dos quieren decir lo mismo. Entonces juntemos la política y la civilidad para poder convencer que sean los argumentos, las razones, como bien lo dice Rudy, que no estemos discutiendo, sino deliberando. Ahí está la clave. De acuerdo. Haciendo un paréntesis antes de darle la palabra a Rudy Ladaga para cerrar este programa, pues ojalá y el INE no le haga el caldo gordo también al presidente, aplicando esas normas de aprehensión que dicen incluso de señalamiento, porque de eso está ávido ahorita el presidente, de que lo sigan poniendo en la elección, ¿no? Deberíamos de ser más cuidadosos y más cautelosos también por parte de las instituciones. Rudy, por favor, Chiapas, ¿cómo lo ves? En lo federal, en lo local, ¿se repite el tsunami? Ahí te va. Yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta hipotética, yo creo que no. En donde realmente todos contestaran por quién quieren votar, pero pues va a depender mucho de la parte de la operación de la elección, que no se nos olvide que es una elección en pandemia que nunca hemos vivido y que va a tener, y que ya está teniendo estragos desde aquí en Chiapas, pues tú lo sabes, hemos tenido problemas inclusive para inscribir a los candidatos por todo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hizo muy bien su trabajo de transformar digitalmente toda la parte de inscripción de los candidatos, pero pues la realidad de este estado es que hay una brecha digital tremenda y en muchos lados no se pueden ni siquiera conectar. Fue el INE, quien lo hizo, no fue el local, fue el INE. Hay una parte local y hay una parte del INE, okay. Hay una parte local y una parte del INE. Y hicieron bien el trabajo, pero el tema que traemos nosotros es esta brecha digital, que en muchos lados no hay conectividad, no hay ni siquiera red celular, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues imagina, ya empiezan a haber estos problemas en el que han tenido que aplazar la inscripción de los candidatos porque
cuando llegó el plazo, el 50%, faltaba el 50% de los candidatos. Entonces, no te sabría decir porque hay ese elemento que es la variable pandemia, que quién sabe cómo nos vaya a pegar para esta parte de las elecciones en todos los sentidos. Habrá gente que no quiera ir a votar por miedo a contagiarse. Entonces, por eso te digo, para mí son dos. Si no hubiera pandemia y fuera realmente una elección derecha, pues yo creo que no. Pero vamos a ver cómo se opera esta Si elección fuera una elección con derecha. la pandemia. Ah, caray. Ahí nos lo vas a platicar para el próximo programa, que se refería Rudy Ladega con una elección derecha. Juan José, muchísimas gracias, de verdad, qué honor. Te deseamos lo mejor. Mi voto lo tienes, mano. Lo que pasa es de que no estoy en tu distrito, pero mi voto lo tienes y te haré un video próximo promoviéndote como realmente el diputado que merecemos tener, debemos tener los mexicanos precisamente allá en San Lázaro. De verdad que sí, Juan José. Muchas gracias, Carlos. Pues te envío un fuerte abrazo y desde luego también mi gratitud por darme espacio en tu programa que tanta penetración tiene y tanto influye en la opinión pública. Muchas gracias y un abrazo amistoso. Muchas gracias a ti, Juan José. Rudy, muchísimas gracias. Este experimento creo que me gustó mucho, el llevarte precisamente a estos escenarios políticos que no son lo tuyo, pero siempre aportas precisamente como gran conocedor de varios temas. Gracias, Carlos. Gracias. Al contrario, gracias a ti por y a ver, es un honor poder estar aquí con Juan José. Y pues éxito, Juan José. Lo mismo, si yo tuviera opción de votar en Tabasco, pues tendrías mi voto. Cuenta con él. Gracias, Rudy. Un abrazo y fue un privilegio coincidir contigo en el programa. Muchas gracias a usted Igualmente. que nos vio. Estos dos grandes personajes, precisamente, uno de la parte digital. Pero perdón, antes de que me vaya, antes que usted se vaya. Pues es que ayer no lo tuvimos aquí, pero hoy sí lo tenemos aquí. Vamos a la mejor parte de este programa, al resumen, con Manolo Ruiseñor. Por favor. Muchas gracias, Carlos. Andabas enfermito, Manolo. Así es, ya repuesto. Hoy martes 27 de abril del 2021, en este programa especial, con el tema la sobrerepresentación, pero más bien todo un gran análisis sobre el parlamentarismo mexicano, estuvieron con nosotros el maestro Juan José Rodríguez Prats, analista político nacional y aspirante a una diputación en su estado natal de Tabasco. También nos acompañó Rudy Ladega, miembro del Consejo Directivo de World Summit Award y dirigente del Genius Club. Además, un experto en tecnología de la comunicación. El maestro Juan José Rodríguez Prat nos dijo, el tema detrás de la sobrerepresentación es la democracia directa. Nuestro poder legislativo ha perdido calidad con tantos diputados y nos recordó aquella histórica legislación de los grandes liberales mexicanos del 87 al 94. Nos dijo, la pregunta es cómo vamos a reconstruir al Estado mexicano. Hace 3 años, con engañifas y simulacros, Morena logró una sobrerepresentación. Celebró la medida del INE para restaurar el equilibrio en la representación legislativa. Nos dijo, el siglo XXI nos plantea el fortalecimiento de la labor parlamentaria. Hay que buscar un equilibrio entre ciudadanía y representación. Nos habló que la calidad de la política de los políticos se requiere para fortalecer la democracia. Nos dijo el maestro Rodríguez Prats, el desafío para México es grande, saber procesar institucionalmente nuestra democracia. Más adelante nos dijo, la función más importante del poder legislativo es el control del poder, una función, nos dijo, que no se ha ejercido para mejorar las políticas públicas. Finalmente nos dijo, en México se ha distorsionado la reelección al no hacerse un trabajo parlamentario profesional. El debate es el meollo del Parlamento y en México solo ha habido destellos. Por su parte, el comunicólogo y experto en tecnología digital Rudy Ladega nos dijo, lo que percibo sobre la representación es lo obsoleto del sistema mexicano. Seguimos construyendo la democracia sobre lo que ya no hace sentido. No tenemos tan a qué inventar, en el mundo hay ejemplos, nos habló del caso de Portugal, de Estonia, que tiene un instituto de gobernanza electrónica. Nos dijo que se trata de manejar mejor la representación ciudadana, que los ciudadanos entre ellos mismos debaten y decidan un proceso dinámico y de estricta democracia. Nos dijo finalmente Rudy Ladega, las reelecciones deben basarse en un principio, la continuidad, pero cuando se hace bien el trabajo.
Un caso de control del poder en la revisión, por ejemplo, de los casos de la Auditoría Superior de la Federación, que no queda en nada. Finalmente concluyó: México requiere más ciudadanía y más comunidad. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias ahora sí a todos ustedes que nos vieron. Damos la bienvenida a nuestro amigo Manuel Ruiseñor, que acaba de cumplir años. Lo felicitamos mucho como siempre. Y lo felicitamos más a usted por participar con nosotros. Gracias de verdad a esta comunidad de público y privado que cada día está creciendo más. Nos vemos en la próxima. Gracias. Los programas de mayor contenido del Sureste, radio y revista, ahora en una app. Descárgala y únete a Público y Privado.